En esta tarde vamos a hablar acerca de la Orden de Madison. Quiero decirle que hay diferentes tipos de órdenes. Si usted analiza la Iglesia Católica, usted notará que la Iglesia Católica tiene un sinnúmero de órdenes, ¿verdad? Los dominicos, los franciscanos y un sinnúmero de órdenes. Las órdenes también están en la palabra de Dios. Note, por ejemplo, esta cita de la señora White. Dice, nuestros ministros han de trabajar de acuerdo con el plan evangélico de ministrar. Nunca seréis ministros según la orden evangélica hasta que mostréis un interés decidido en la obra médico-misionera. Eso es una mala traducción, debe decir médica misionera, no médico-misionero. La Biblia también habla acerca de la orden de Melquisedec, ¿verdad? Y también no sabemos a qué orden pertenecía Jethro. La Biblia no dice a qué orden pertenecía Jethro, pero por lo menos sabemos que no pertenecía a la orden arónica, porque él no pertenecía a eso. Es posible que él perteneciera a la de Melquisedec o a otra orden. Balaam también pertenecía a una orden que nosotros desconocemos. Pero no tengo la cita en este momento, pero David no pertenecía a la orden arónica, pero David era sacerdote de la orden de Melquisedec. Lo dice el Salmo. Él era de la orden. Note que David huyendo por los montes siempre andaba con un efod. Él decía, tráigame el efod, tráigame, o el efod. Yo creo que en español se dice efod. Sí, el efod. Tráigame el efod, decía David. Es decir, David era sacerdote, pero él no podía ministrar en el santuario porque él no pertenecía a la orden arónica. Okay. Y no sabemos, no sabemos más, pero eso es lo que sabemos de la Biblia. En esta cita que tenemos, la señora White habla de la orden evangélica, ¿verdad? La orden evangélica. Pero a nosotros también se nos habla, vamos a ver en este estudio, que Madison es una orden también. Es una orden. ¿Ok? Y es interesante, hermano, que nosotros necesitamos volver a la orden, bueno, el que quiera, ¿verdad? Las órdenes son voluntarias, ser de la orden de Madison, ¿verdad? Note ahora como dice la siguiente cita. Dice, ahora como nunca antes, necesitamos entender la verdadera ciencia de la educación. Esta cita la vimos anoche. Si dejamos de entender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Y yo expliqué eso anoche. Para los que no estaban anoche, déjenme decirle, hermano, cuando ahí dice que nunca tendremos un lugar en el reino de Dios, ahí no está hablando de salvación. Nosotros no nos salvamos por entender una verdad. Ninguna verdad salva, hermano. Y yo quisiera que los adventistas entiendan eso. Ninguna verdad salva. No hay salvación en ninguna verdad. De hecho, la señora White dice que la mayoría, y yo repito, no la minoría, la mayoría de los verdaderos hijos de Dios están en las iglesias protestantes. No la minoría, sino la mayoría. Y esas personas observan el domingo. Dice, ¿ok? Porque Dios no ha puesto ninguna doctrina como condición de salvación. La salvación es un regalo de Dios. Dios la regala. Y es por la fe en Cristo Jesús. ¿Okay? Entonces esta cita no está hablando de salvación. Esta cita está... lo que esta cita quiere decir es que... voy a leerla y luego la voy a explicar. Ahora como nunca antes necesitamos entender la verdadera ciencia de la educación. Si dejamos entender esto, nunca tendremos un lugar, note la palabra, un lugar
en el reino de Dios. Ocurre que la nación de Israel, aunque fue una nación que nunca obedeció a Dios, a pesar de eso, las 12 puertas de la Nueva Jerusalén tendrán los nombres de las 12 tribus de Israel. Aunque ellos no se portaron bien, aunque ellos no siguieron el plan de Dios, sin embargo, en el reino de Dios habrá un lugar para ellos, porque las 12 puertas tendrán los nombres de ellos. Lo que quiere decir que va a haber un recordativo de la nación de Israel. Si nosotros los adventistas si nosotros no entendemos la verdadera ciencia de la educación, nosotros los adventistas nunca vamos a tener, nosotros los adventistas no vamos a tener en el reino de Dios algo que nos conmemore a nosotros. No va a haber nada en el reino de Dios que recuerde a la iglesia adventista del séptimo día. Esa es tal vez esta no es la palabra correcta, esa es una amenaza que nosotros tenemos. La señora White dijo esto en 1897. En aquella época, dijo ella, ahora como nunca antes. Estamos en el 2018 y yo creo cuando tiene más peso esta palabra. Ahora como nunca antes, nosotros los adventistas necesitamos entender la verdadera ciencia de la educación. Si nosotros los adventistas no entendemos esta verdadera ciencia de la educación, no habrá en el reino de Dios algo que recuerde a los adventistas del séptimo día. Pasaremos como otros tipos de pueblo. Esa es la seriedad de esto, hermano. Necesitamos entender la verdadera ciencia de la educación. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Bueno, ahora noten la siguiente cita. El plan de las escuelas que hemos de establecer en estos años finales del mensaje. ¿Cuántos creen aquí que estamos viviendo en los años finales del mensaje? Amén. Dice las escuelas. El plan de las escuelas que hemos de establecer en estos años finales del mensaje debe ser orden completamente diferente del seguido en la que hemos instituido. ¿Ok? Y esto la señora White lo dijo en 1908. Cuando la señora dijo eso, ya la escuela de Avondale había sido establecida. Y la escuela de Avondale es la que a nosotros se nos dice que debe ser el modelo educativo. Cuando la señora White fue a Australia, ella estableció la escuela de Avondale. Y ella dijo en el volumen 6 de los testimonios que ese era el modelo que había que seguir. Pero ella estuvo en Australia, ella llegó a Australia a finales de 1892 y salió de Australia en 1901. Y cuando cuando escribió el volumen número 6, dijo que la escuela de Avondale era el modelo. Ahora, después que se estableció la escuela de Madison, que se estableció en el año de 1904, 4 años después, entonces ella cambia de idea y dice, ahora ya no es más Avondale el modelo educativo. El modelo educativo ahora es Madison. ¿Okay? Es Madison. Ahora, hay cierta diferencia entre el modelo de Madison y el modelo de Avondale. Vuelvo y les repito, fue la señora White que estableció el modelo de Avondale. Ella fue quien lo estableció. Sin embargo, ella cambió de idea en el año de 1908 y dijo que el modelo ya no es Avondale, el modelo ahora es Madison. Estoy haciendo énfasis en esto porque las personas agarran el volumen 6 de los testimonios y dicen, ¿ves, pastor? La señora White dice que el modelo que tenemos que seguir es Avondale. Bueno, sí, ella dijo eso, pero en el 1908 ella cambió y dijo que el modelo era el modelo de Madison. Y note que ella claramente dice, para que no haya confusión, se me ha mostrado que en nuestra obra educativa no debemos seguir los métodos que han sido adoptados
en nuestras escuelas ya establecidas. Eso incluye la Universidad de Andrews, que ya había sido establecida. Eso incluye la Universidad de Avondale, que ya había sido establecida. Eso incluye la Universidad de Walla Walla, que ya había sido establecida. Eso incluye la Universidad de Pacific Union College, que ya había sido establecida. ¿Okay? Es un nuevo modelo educativo. Ella dice, hay entre nosotros demasiado apego a las viejas costumbres. Y a causa de esto estamos, ¿cómo estamos? Bastante atrasados de donde debiéramos estar en el desarrollo del mensaje del tercer ángel. Me gusta la palabra que ella usa, el desarrollo. Más tarde vamos a hablar del mensaje del tercer ángel, porque el mensaje del tercer ángel tiene un desarrollo. Muy bien. Ahora, note la siguiente cita, y yo vuelvo y repaso. Dice ella, todo recurso posible debe ser dedicado para establecer escuelas de la Orden de Madison. Nótalo, notan hermano, dice que todo recurso posible debe ser dedicado a establecer estas escuelas. Yo no sé, hermano, ¿cuándo fue la última vez que tú leíste el libro de Jeremías? Pero mira, hermano, si hace mucho que tú leíste el libro de Jeremías, yo te sugiero que vuelva y lo lea el libro de Jeremías. Si tú quieres ver lo que es un profeta frustrado. Un profeta que habla al pueblo y el pueblo no hace nada. Ese era el caso de la señora White, una profeta frustrada. Hasta el sol de hoy, nosotros no hemos hecho caso a esta declaración de ella, de que debiéramos, como dice aquí, poner todos recursos posibles para establecer escuelas que sigan la orden de Madison. Así que creo que no, yo tenía plan de volver a enseñar las citas anteriores, pero creo que yo he enfatizado lo mismo, de que el modelo que debemos seguir ahora es un modelo completamente diferente al ya establecido. Hablando del modelo de Madison, dice la señora White, en conexión con estas escuelas habrá tierra que será cultivada por ¿quiénes? ¿Conoce usted alguna escuela adventista donde los maestros trabajan la agricultura? En la escuela de Madison, el arquitecto, el ingeniero, el abogado, el médico, todos trabajaban la agricultura. Todos trabajaban la agricultura. No es que yo soy médico, no es que yo soy abogado, no es que yo soy arquitecto. Es que la agricultura es lo que va a traer a nosotros la imagen de Dios. Entonces, en el modelo de Madison, nadie está exento de la agricultura. Todos tienen que trabajar la agricultura. El director, el profesor, el administrador, el decano, y se me olvidan los otros cargos. Todos tienen que trabajar la agricultura. Note, en conexión con esta escuela habrá tierra que será cultivada por los maestros y los alumnos. ¿Por qué los maestros y los alumnos? Porque los dos tienen que trabajar juntos, porque los dos están al mismo nivel. No es que yo soy el maestro y estoy más alto que tú y tú eres el alumno, no. Todos somos hijos de Dios y todos estamos al mismo nivel. Okay. En el modelo de Madison, los grados académicos, los títulos, no ponen a una persona más alta que la otra. Todos somos iguales a la vista de Dios. Okay. Los cargos en la iglesia, dije anoche, no son cargos de autoridad. Los cargos en la iglesia son cargos de servicio. Es para servir. Ese término ministerio, si usted es adventista de muchos años atrás, usted recordará que esa palabra no existía dentro de nosotros. Hoy día todo el mundo tiene un ministerio. Ministerio de esto, ministerio de aquello, ministerio de lo otro. Pero años atrás, hermano, eso no existía. Esa palabra ministerio es una infiltración que viene directamente de las iglesias pentecostales. Ellos fueron los que inventaron ese término.
Nosotros estamos llamados para servir, somos siervos. Ustedes nunca van a encontrar la palabra líder en la Biblia. Al contrario, hay una palabra donde Jesús prohíbe que usted llame a alguien líder. Jesús prohíbe que llame a una persona líder. Lo que pasa es que esa palabra no ha sido debidamente traducida. Todos somos siervos para ministrar, para servir, que es el verdadero sentido, para servir. Ese es el verdadero sentido. Por eso los maestros y los estudiantes tenían que trabajar o tienen que trabajar la agricultura juntos, porque uno no está por encima del otro. Todos somos siervos de Jesucristo. Todos somos siervos de Jesucristo. Pero el sistema educativo, hermano, es el sistema educativo del mundo, que es el sistema educativo jesuita, es quien nos mantiene a nosotros divididos. Nosotros estamos divididos. Aquel es el doctor fulano de tal, aquel es el que tiene la maestría, aquel es el que tiene el doctorado, y tú que no tienes ninguna de esas cosas, tú eres nadie. Tú vales de acuerdo al título que tú tengas. Ese es el sistema educativo en el que nosotros nos hemos desarrollado. Ese sistema, hermano, es para mantener a la humanidad dividida en casta y en aristocracia, porque mientras más dividida está la sociedad, más control tiene el sistema sobre la sociedad. Vuelvo y repito eso, mientras más dividida está la sociedad, más control tiene el sistema de controlar la sociedad. Y el sistema educativo por el cual tú y yo pasamos es para hacernos a nosotros esclavos del sistema. A nosotros se nos enseña a obedecer a los que están arriba. No somos todos iguales. Este no es nuestro guía. Nuestro guía son los hombres. Nuestro guía son los hombres. Nosotros dependemos de los hombres. Lo que diga el hombre, eso nosotros hacemos. A veces ponemos esto detrás y preguntamos, ¿qué dice el capitán? ¿Qué dice aquel? Los hombres, hermano. Yo hablé sobre esto anoche, así que estoy lloviendo sobre mojado. Voy a seguir adelante con la siguiente cita. Yo no he terminado con esta. Me quedé con los maestros y los estudiantes. Dice, las ganancias de este trabajo serán usadas para el sostén de estas escuelas. Esta cita, hermano, por esta razón nos ordena que establezcamos las escuelas fuera de las ciudades, donde sin molestia ni estorbos podamos llevar a cabo la educación de los alumnos de acuerdo con el solemne mensaje a nosotros confiado para el futuro. Así que las escuelas tienen que estar en el campo. Una educación esta puede elaborarse mejor donde hay tierra que cultivar y donde el ejercicio físico que hagan los alumnos sea de tal naturaleza que desempeñe un papel valioso en la edificación de su carácter y los haga útiles en los campos a los cuales irán. Dios bendecirá a las escuelas dirigidas de acuerdo con su designio. Estas son las escuelas, hermano, que Dios quiere que nosotros establezcamos. Note la siguiente cita. El plan sobre el cual los hermanos Sutherland y Magan se proponen trabajar, escuchen bien, hermano, porque esto es lo primero que hay que hacer. El plan sobre el cual ellos se proponen trabajar, esto fue en los días en que se estaba organizando la escuela de Madison. El plan sobre el cual los hermanos Sutherland y Magan se proponen trabajar es seleccionar algunos jóvenes de los mejores y más sustanciales de Berry Spring y otros lugares en el norte que creen que Dios lo ha llamado y darle un entrenamiento breve como qué cosa. ¿Cómo qué? Mira, hermano, lo primero que hizo la escuela de Madison cuando se estableció fue entrenar maestros.
Eso fue lo primero que hicieron. No fue entrenar médico misionero. Ya le dije, la palabra médico misionero es una mala traducción. La señora White no usa en inglés el término médico misionero. Ella usa la palabra obra médica misionera. Eso es diferente. Un médico misionero puede levantar el pecho. Yo soy médico misionero. Pero obra médica misionera, la señora White dice dos cosas interesantes. Una, ella dice que un niño puede hacer obra médica misionera. Lo que quiere decir que un niño, que no hay que ir a un instituto para hacer obra médica misionera. Obra médica misionera, estoy diciendo. Y estoy diciendo, la señora White no usa el término médico misionero. Porque decir en inglés médico misionero es missionary physician, que es la palabra para médico. Y eso ella no lo usa. Ahora, puede haber un médico misionero, pero si usted quiere ser un médico misionero, usted tiene que ir a la universidad, hacerse un médico y entonces dedicarse a la obra misionera. Pero de eso no es que la señora White está hablando. Ya dije, repito, ella dice que aún los niños pueden hacer obra médica misionera. Ella dice también que cuando usted invita a personas a su casa, y usted le sirve comida saludable, usted está haciendo obra médica misionera. ¿Okay? Médica misionera. El significado para ella de obra médica misionera no es más que otra cosa que el mensaje de salud. El mensaje de salud es obra médica misionera. Vuelvo y repito, no médico misionero, porque esa palabra no existe en los escritos de la señora White. Esas son malas traducciones que hay en español y que han confundido a mucha gente. Que ustedes entiendan que para hacer obra médica misionera, usted no necesita ir a ningún instituto. Con simplemente mostrar a la gente cómo vivir vida saludable, eso es obra médica misionera. Médica misionera. La curandería no es el mensaje pro salud. Hay una diferencia entre curar y sanar. Dios nos ha llamado a nosotros no a curar, sino a sanar. Cuando usted tiene un accidente, usted va al hospital y si usted se le rompió un hueso, en el hospital le ponen para atrás, lo amarran, le ponen un yeso y si tiene herida del accidente le curan la herida. ¿Y qué hace el hospital? Después de curarlo, el hospital lo manda a la casa para que usted se sane en la casa. La sanidad viene de Dios. La sanidad viene de Dios. Viene de Dios. El curanderismo no es de Dios. Yo quisiera que entiendan que el curanderismo no es de Dios. Dios puso en nosotros una farmacia. Nosotros tenemos dentro una farmacia que resuelve muchos problemas. Si usted se da una herida, usted no necesita tomar ningún té ni ninguna hierba para que esa herida sane. Esa herida sana gracias a los principios de sanidad que Dios puso en su cuerpo. Si usted se quema, también es el cuerpo quien va a restaurar esa quemada. Si usted se rompe un hueso, es el cuerpo que va a hacer que ese hueso se pegue nuevamente. La sanidad es de Dios. Y voy a decírselo de esta manera, hermano, para que a ver si lo entienden de esta manera. Y yo quisiera que los jóvenes sean los primeros en entender esto, y principalmente los pequeños. No hay cura para ninguna enfermedad, pero hay sanidad para toda enfermedad. No hay una sola enfermedad en este mundo que no sane. Toda enfermedad puede sanar, pero no hay cura para ninguna enfermedad. No esté buscando cura porque no la va a encontrar. Con lo que una persona se cura, la otra persona no se cura. Voy y repito eso. Con lo que una persona se cura, otra persona no se cura. ¿Ok? Si el palo de arco sanara el cáncer, seamos buenos, agarremos palo de arco y vayamos a todos los hospitales. Tú tienes cáncer, tómate esto, que tú te vas a sanar con ese palo de arco. Si la guanábana cura el cáncer, como dicen algunos, seamos buenos, agarremos guanábana. ¿Ustedes tienen otro nombre para guanábana? Ok. Si la guanábana cura el cáncer, seamos buenos, agarremos guanábana, vayamos a los hospitales. Tú tienes cáncer, aquí tienes, sánate con la guanábana. No es así, hermano. No hay cura para ninguna enfermedad, pero toda enfermedad sana. Pero quien determina la sanidad es Dios. Quien determina quién se va a sanar y quién no se va a sanar
es Dios. Usted puede estar enfermo y usted puede recibir todo el medicamento y todo, pero si Dios dijo que esa enfermedad no va a sanar, esa enfermedad no sana. No hay cura. Y yo quisiera, hermanos, repetir eso principalmente a los jóvenes, porque los jóvenes quieren maltratar su cuerpo y si se enferma ir donde un médico, porque el médico lo va a sanar. Mira, hermano, la ciencia médica ni el naturismo tiene la cura para ninguna enfermedad. Lo que la ciencia quiere, déjeme decirle, ¿cura la ciencia la alta presión? ¿Cura la diabetes? ¿Cura la artritis? Ninguna, no cura ninguna. Pero ellos quieren darle a usted un medicamento que lo alivia o no lo alivia, pero ellos quieren que ese medicamento usted se lo compre a ellos el resto de su vida. El resto de su vida usted tiene que comprarle el medicamento. Ellos no tienen interés, la industria farmacológica no tiene interés en encontrar la cura a ninguna enfermedad. Vuelvo y repito esto. La industria farmacológica, yo estoy hablando con los jóvenes, la industria farmacológica no tiene interés en curar ninguna enfermedad. Lo que ellos quieren es que usted les compre un medicamento el resto de su vida. Eso es lo que ellos quieren. Ahora, escuche bien, ellos saben que ese medicamento, porque ellos son inteligentes, porque es negocio, te va a dañar otro órgano. Así que tú vas donde el médico, él te da un medicamento para la alta presión, pero él sabe que esa te va a dañar el riñón. Cuando tú vas quejándote del riñón, él te dice, bueno, entonces ahora tienes que tomarte esta pastilla. Ya van dos, la de la presión y la del riñón. Ahora él sabe que la del riñón va a dañar otro órgano. Y tú vuelves con los problemas en el otro órgano y él te dice, bueno, ahora tienes que tomarte esta pastilla. Llevan 3 pastillas. Yo conocí una persona que estaba tomando 18 pastillas. 18 pastillas estaba tomando. 18 pastillas. Cuidar el cuerpo, hermano, es lo mejor que nosotros podemos hacer. Cuídese, no se enferme, haga ejercicio, duerma bien, aliméntese bien, tenga una vida sana y tenga una moral sana, que es lo único que vale para conservar la salud. No esté violando la ley de la salud pensando que usted voy al otro lado. No se vaya al otro lado pensando que usted le va a dar una hierba, que con esa hierba usted va a resolver el problema de su salud. No es cierto. Esa hierba no le va a resolver el problema de su salud. El único que trae sanidad es el de arriba. La sanidad viene de Dios. Sanidad viene de Dios. Y Dios es quien determina quién se va a sanar y quién no va a sanar. Y qué tiempo va a durar esta enfermedad y qué tiempo va a durar la otra enfermedad. Pero vuelvo y repito, no hay una sola enfermedad que no sane. El SIDA sana, la lepra sana, todas sanan, pero eso lo determina el de arriba. Lo determina el de arriba. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a cuidar el templo, porque el templo, nuestro cuerpo, que es el templo, es la habitación de Dios. Y hay que mantenerla limpia y hay que tenerla sana. ¿Okay? No podemos estar esperando que se nos va a sanar porque no hay cura, no existe. Vuelvo y repito, no busquen cura porque no la van a encontrar, no la hay. Lo que una persona se sana con una cosa y usted se lo da a otra persona y esa otra no se sana. No se sana con esa misma cosa. ¿Okay? Y los naturistas, perdón si hay aquí algún naturista, yo no lo conozco, no sé quién es, no estoy hablando aquí. Pero escuchen, los naturistas lo que dicen, no, es que todos los cuerpos son diferentes. Bueno, es cierto que todos los cuerpos son diferentes, es cierto. Pero el problema es que quien cura es el de arriba. Él dijo, yo soy Jehová. Sí. ¿Cómo es que dice? Pues yo le voy a decir una cosa. Esa palabra sanador, es la misma palabra que está en Génesis, creo que 47 o 49, cuando José tomó a su papá y se lo llevó a los médicos para que lo embalsamaran. O sea, esa traducción es mejor si usted dice, la traducción correcta de ese texto es, yo soy Jehová tu médico. Esa es la traducción correcta. Esa es la palabra para médico, que la tradujeron como sanador, pero realmente el significado de esa palabra es médico.
Yo soy Jehová, tu médico. Yeah. 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 Entonces, hermano, el plan sobre el cual Sutherland y Magan se proponían trabajar era seleccionar hombres y mujeres jóvenes de los mejores y más sustanciales de Berry Springs y otros lugares del norte que creen que Dios lo ha llamado y darle un entrenamiento breve como maestro. La mayor necesidad, hermano, no es de preparar médico misionero. La mayor necesidad que nosotros tenemos es de levantar maestros. Esa es la mayor necesidad que nosotros tenemos, es de maestros. Nosotros necesitamos escuelas nosotros necesitamos escuelas, hermanos, que sigan el modelo de Madison. Esa es la mayor necesidad. Okay. Ahora, anoche vimos que en la escuela de Madison la salud es el brazo derecho. La salud es el brazo derecho. Pero hay muchos de estos institutos en que la salud es el cuerpo. No hay educación, no hay escuela. Los niños son educados por los padres. Y los padres, no todo padre es maestro. No todo padre es maestro, porque maestro es un don de Dios. Y no todo hombre ni toda mujer es maestro. Por eso nosotros hemos visto tanto desastre con ese plan. Ha habido cierto éxito, tenemos que admitirlo, pero hemos visto demasiado desastre con ese plan, porque muchos padres, como no tienen el don de la educación, mal educan a los hijos. Y yo conozco demasiados niños que usted conversa con ellos y usted nota su pobre educación, porque los padres no son maestros, no son maestros. Okay. Así que la mayor necesidad que nosotros tenemos, hermano, es de seguir el plan de Madison, y lo primero que Madison hizo fue entrenar maestros. Note algunas cosas más que deben enseñarse en Madison. Sigue diciendo la White, instrucción cabal será dada en estudio bíblico, en fisiología. Anoche expliqué que la palabra fisiología en la época de la señora White era la ciencia que estudiaba los órganos del cuerpo y cómo mantenerlo de manera saludable. ¿Ah? Y eso es muy importante que nosotros podamos nuevamente, no solamente conocer la función del órgano y la estructura del tejido de ese órgano y la estructura molecular de ese órgano o celular de ese órgano, también es importante que nosotros sepamos cómo mantener ese órgano de manera saludable. Ese es el énfasis que se ha perdido en el estudio de la fisiología. Tenemos muy buenos fisiólogos, pero que desmenuzan los órganos del cuerpo de manera perfecta, pero son deficientes en saber cómo mantener ese órgano en buena condición física. Entonces, en Madison se estudiaba, se daba instrucción cabal en estudio bíblico, en fisiología. Oiga qué historia, hermanos, historia de nuestro mensaje, la historia de nuestro mensaje. Instrucción especial en agricultura será dada. En conexión con estas escuelas habrá tierra que será cultivada por los maestros y los alumnos, y la ganancia de este trabajo será usada para el sostén de estas escuelas. Sigue siendo, hermano, esta cita un poquito más. Sigue siendo, la escuela de Madison no solo educa en el conocimiento de la escritura, sino que da un entrenamiento práctico que califica al estudiante para salir como un misionero de sostén propio. Se le enseña, tengo que hablar de sostén propio, porque hoy día la palabra sostén propio es una religión. Hay grupos que ahora se llaman de sostén propio. Son iglesias de sostén propio. Quiero decir, hermano, que en todos los libros de la señora White, ella nunca habla de iglesia de sostén propio. Ella habla de individuos sostén propio. Y cuando dice sostén propio, quiere decir que se sostienen a sí mismos. ¿Qué es el significado de esa palabra? Son obreros que se sostienen a sí mismos.
no una organización o no iglesia de sostén propio. ¿Okay? Sigue diciendo, se le enseña a los estudiantes a sembrar su propia cosecha, porque si no la siembran no comen, a construir su propia casa. Han estado aprendiendo a llegar de sostén propio, que puedan ser a sí mismos, autosuficientes, y un entrenamiento más importante que este no se puede recibir. La cita continúa. A esto se añade el conocimiento de cómo tratar al enfermo y cuidar del herido. Este entrenamiento para la obra médica misionera es uno de los objetivos más grandes por los cuales la escuela pueda ser establecida. Y noten esta otra cita. Si muchos más estudiantes en otras escuelas estuvieran recibiendo un entrenamiento al que se daba en Madison, nosotros como pueblo seríamos un espectáculo para el universo, los ángeles y los hombres. Esa es la importancia, hermano, de nosotros revivir la escuela de Madison. Nótese que claramente ella dice aquí que si más estudiantes en otras escuelas estuvieran recibiendo un entrenamiento similar, nosotros como pueblo seríamos un espectáculo al universo y a los ángeles. Hermano, el cielo entero está esperando que el carácter de Cristo sea reflejado en nosotros. ¿Okay? Pero parte de reflejar el carácter de Cristo, la tercera verdad que a nosotros se nos dio para que podamos reflejar el carácter de Cristo, voy a repetir eso, la tercera verdad que a nosotros se nos dio para que podamos reflejar el carácter de Cristo fue la verdadera ciencia de la educación. Cuando nosotros emprendamos una escuela que siga el modelo de Madison, dice que nosotros vamos a ser un espectáculo al universo, a los ángeles y a los hombres caídos. Un espectáculo. Podrán ellos decir, hermano, ustedes saben que Jesús está esperando una gran demostración cuando nosotros reflejemos el carácter de Cristo, va a haber una gran demostración donde Jesús podrá decirle a los seres que no han caído allá arriba, a los cuales Él le prometió que en nosotros iba a reflejar su carácter, Él podrá decirle a ellos, véanlos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así que para eso, hermanos, nosotros necesitamos este sistema educativo. Note lo que dice la señora White también. Dice, no tenemos libertad para enseñar lo que cuadre con la norma del mundo o la norma de la iglesia, sencillamente porque así se suele hacer. Ha de tenerse estrictamente en cuenta lo que el Señor ha dicho con respecto a la enseñanza que se ha de impartir en nuestras escuelas. Noten esa cita, hermano. No es lo que diga el mundo, no es lo que diga la iglesia, es lo que diga la inspiración. ¿Ah? ¿Notan esa cita, hermano? Por eso, hermano, es que nosotros tenemos que romper todo yugo de educación mundana para que nosotros seamos independientes, autónomos y no esclavos del sistema. No esclavo del sistema. Esta obra no va a ser realizada mientras nosotros tengamos el yugo de educación mundana en nuestro cuello, porque no tendremos independencia para hacer lo que Dios dice que hay que hacer. Vamos a estar sentados como estamos aquí, esperando que el gobierno nos mande o esperando que los líderes nos manden. Pero hermano, ya en este fin de semana que hemos estado viendo, que nosotros tenemos un líder y se llama Cristo Jesús. ¿Okay? Vayan conmigo brevemente al libro de San Juan. El libro de San Juan, el capítulo 10 del libro de San Juan. Vayan rápidamente al libro de San Juan, el capítulo 10 de San Juan. Y el versículo
27. Note, hermano, lo que dice San Juan. Y note aquí, hermano, que esto es un rompimiento al sistema educativo que nosotros hemos recibido. Note cómo dice. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, yo la conozco y ellas me siguen. Ese versículo no dice, los gobernantes oyen mi voz y ellos mandan al pueblo. No dice, los líderes oyen mi voz y ellos mandan al pueblo. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo conozco y me siguen. Oyen mi voz, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, eso es lo que yo he venido diciéndole a ustedes. Nosotros necesitamos tener ese espíritu de que nosotros vivimos de toda palabra que sale de la boca de Jehová. No podemos estar esperando al gobierno o a los líderes que nos digan qué hacer. Nosotros tenemos que vivir de toda palabra que salga de la boca de Jehová. No tenemos libertad para enseñar lo que cuadre con la norma del mundo o la norma de la iglesia, sencillamente porque así se suele hacer. Ha de tener estrictamente en cuenta lo que el Señor ha dicho con respecto a la enseñanza que se ha de impartir en nuestras escuelas. O sea, nuestro modelo no es el mundo, nuestro modelo no es nada, nuestro modelo es la inspiración. Eso es lo que debemos seguir. Note la siguiente cita. Dice, no son los edificios imponentes y costosos, ni los muebles lo que dará a nuestra obra influencia y éxito. El Señor vendrá pronto y nosotros en edificios deben armonizar con nuestra fe. No debe considerarse necesario dar a esos establecimientos una apariencia de riqueza. No debe confiarse en la apariencia como medio de obtener éxito. Así que no son los edificios, ¿ok? Y voy a resumir con esta cita, hermano. Nuevamente viene la cita. Ahora como nunca antes necesitamos entender la verdadera ciencia de educación. Si hay una verdadera es porque hay una falsa. Ahora como nunca antes necesitamos entender la verdadera ciencia de educación. Si dejamos de entender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Yo les recomiendo a ustedes que escuchen un sermón grabado en España titulado ¿Cómo no levantar puesto de avanzada? El problema que nosotros estamos teniendo es que toda persona quiere levantar su propio puesto de avanzada. Y nadie quiere unirse con nadie. Hubo una señora que fue como paciente, a la escuela de Madison. Ella fue al sanatorio, ella era de la iglesia y ella tenía mucho dinero. Y ella le encantó el sistema que ella veía de la escuela de Madison. Y como ella tenía dinero, ella le dijo a la señora White que ella iba a establecer una copia de la escuela de Madison. Y la señora White le dijo que no lo hiciera, que ella debía poner todos sus recursos en la escuela de Madison y hacer que la escuela de Madison progrese. Ella no le hizo caso a la señora White y ella estableció una escuela, yo no recuerdo el nombre, cerca de California. La escuela estuvo muy bien durante un tiempo, pero esa escuela tuvo problemas. Creo que esa fue, me parece que se incendió en fuego, no estoy seguro. El asunto es que después de ese primer fracaso, entonces ella intenta levantar otra escuela de Madison y le fue mal en esa escuela de Madison. Ella hizo 3 intentos de levantar la escuela de Madison y en los 3 fracasó. En esos 3 pasaron muchos años y ya ella, con problemas de salud, regresó a Madison. Y cuando regresó a Madison, se dio cuenta
de que ella había cometido un error. Dios le había dicho a ella que en lugar de levantar otra escuela de Madison, ella debía apoyar a Madison. Y ella lo confesó, llamó a Sutherland, que era el director, llorando, le dijo que había cometido un error. Tuvo 3 fracasos. Y yo quisiera que ustedes escuchen ese sermón. Esa historia está en el sermón que le estoy diciendo, que se titula ¿Cómo no levantar un puesto de avanzada? Ahora, también quiero decirle, hermano, ustedes saben, hermano, que muchos años atrás, algunos años atrás, nadie hablaba de puesto de avanzada. Pero después del 2006, que Upovisión está hablando de los puestos de avanzada, ahora todo el mundo está hablando de puestos de avanzada. Es como la palabra ministerio. Ahora todo el mundo tiene un ministerio, ahora todo el mundo tiene un puesto de avanzada. Pero nosotros necesitamos reevaluar el término puesto de avanzada para que nosotros entendamos. Un puesto de avanzada, una familia no puede tener un puesto de avanzada, porque un puesto de avanzada necesita muchas cosas que una familia no puede realizar. De hecho, la semana pasada, a principio de esta semana, me di cuenta que lo mejor que yo puedo hacer es dejar de hablar de puesto de avanzada, porque ya ahora pues, todo el mundo quiere puesto de avanzada, todo el mundo quiere levantar puesto de avanzada, y que yo debo dedicarme a hablar de la escuela de Madison y presentar cuál es la diferencia entre las dos cosas. Pero voy a hablar nuevamente un poquito de puesto de avanzada. Un puesto de avanzada, número 1, tiene que estar fuera de la ciudad. Número 2, un puesto de avanzada tiene que tener educación primaria, tiene que tener educación secundaria. Un puesto de avanzada tiene que tener agricultura. Un puesto de avanzada tiene que tener un sanatorio. El puesto de avanzada hay varias cosas que son opcionales, pero que serían buenos tenerlas, como tener imprenta. Pero algo que no puede faltar un puesto de avanzada es un equipo evangelístico que entra a la ciudad con el evangelio. El puesto de avanzada también debe tener un restaurante vegetariano en la ciudad y debe tener sala de tratamiento. No sé si dije que un puesto de avanzada debe también tener un lugar para un sanatorio o un lugar para atender a los enfermos. Una familia no puede tener un puesto de avanzada. El puesto de avanzada es un concepto más amplio de ahí. Un puesto de avanzada, para usted tener un puesto de avanzada donde hay escuela primaria y secundaria, usted necesita muchas personas. Para usted tener un puesto de avanzada donde y que además de eso, tenga un restaurante en la ciudad y que tenga agricultura y que tenga un equipo evangelístico y que tenga un sanatorio, usted necesita muchas personas para eso. ¿Okay? Por eso es que la señora White recomienda que los puestos de avanzada tienen que nacer de otro puesto de avanzada. Un puesto de avanzada tiene que nacer de otro puesto de avanzada. El problema es que todo el mundo, vuelvo y repito, quiere levantar su propio puesto de avanzada. Ahora, corto con esa sesión porque realmente yo creo que la gente entiende más cuando yo hablo del modelo de Madison. El modelo de Madison es lo que verdaderamente es un puesto de avanzada. Porque lo primordial en Madison es la educación. Nótese, ya vimos que lo primero que ellos hicieron fue preparar maestros. De hecho, y esto es importante, ellos no se llamaban al principio Escuela de Madison, ese no era el nombre que ellos tenían. El nombre que ellos tenían era Instituto Normal Agrícola. Ustedes saben que antes, si usted quería ser maestro, usted no se iba a la universidad para hacerse maestro, usted iba a las escuelas normales, ¿verdad que sí? Pues Madison era una escuela de esas, normales, para formar maestro. Madison era una escuela normal para formar maestros. Lo primero que ellos hicieron fue preparar maestros. Ahora, cuando prepararon esos maestros, entonces ellos establecieron lo que ellos llamaban unidades. Ellos lo llamaban unidades.
Porque agarraban a esos maestros y los mandaban a levantar unidades, y esas unidades es lo que yo llamo puesto de avanzada. Entonces ahí hay educación, porque ahí, o sea, lo primero es la educación. Un lugar donde los hijos puedan ser educados, porque los padres, no toda mujer es maestra y no todo hombre es maestro. Se necesitan maestros. Y esa es la importancia de Madison. Ese es el establecimiento de escuela, de escuela. Entonces, ellos comenzaron a llenar por todas partes, a levantar esas unidades, que ya les digo, es lo que yo llamo puesto de avanzada, esas unidades. Pero lo fundamental de esas unidades era la educación de los hijos. Quiero decirle, hermano, yo estoy predicando esto desde el año 1900, perdón. No soy tan viejo, tengo canas, pero no soy tan viejo. 1984 yo estoy predicando esto. Y en esto, hermano, parece que yo no me he dado a entender. Pero eso la semana pasada dije, no, yo tengo que cambiar la manera como yo explico esto. La gente no me está entendiendo. Ahora todo el mundo me llama, no, pastor, nosotros tenemos aquí un puesto de avanzada. Y yo les digo, ¿cuántos son? Bueno, yo, mi esposa y mis 4 hijos. Eso no es un puesto de avanzada. ¿Y cómo se hacen para educación? Nosotros le damos clase. Okay, bueno, muy bien, excelente. Pero mira, hermano, cuando yo visito a estos hermanos, cuando yo los visito de manera personal, voy donde ellos, yo les voy a decir que la historia es diferente. Y yo no aquí... cuando usted conversa con ellos le dicen a usted una cosa, y cuando ellos conversan conmigo, me dicen a mí otra cosa. Cuando conversan con usted, lo que le dice es lo que usted tiene que hacer. Irse al campo y vivir como ellos viven en el campo, y todo muy bonito. Pero cuando ellos conversan conmigo, me dicen, tengo 6 años en el campo, no hemos logrado nada. No hemos podido sostenernos de la agricultura. No podemos vivir, no hemos vivido de la agricultura. ¿Okay? Y me dicen, más cosas me dicen, y tenemos problemas con los hijos. Tenemos problemas con los hijos. Y los problemas se ponen tan tensos que también hay problemas en el matrimonio. Porque uno piensa, el esposo piensa que los hijos deben regresar a la universidad y la esposa piensa que los hijos no deben ir a la universidad, y ahí vienen los conflictos. Esto yo lo veo en mi país, que es la República Dominicana, donde yo comencé a predicar esto, y lo veo en Honduras, donde voy a visitar a algunos hermanos, y lo veo aquí en Perú. Okay. El problema, hermano, debo decir esto, el mensaje al campo se ha convertido en un mensaje para los ricos, y no puede ser para los ricos. Cada vez que Dios da un mensaje, ese mensaje incluye a los pobres, a las viudas y a los huérfanos. Pero el mensaje al campo de hoy no incluye a los pobres, a las viudas y a los huérfanos. Yo conozco personas que tienen dinero para irse al campo con el sistema que la gente se está yendo al campo. Hay que tener dinero. Yo conozco personas que tienen dinero para comprar un pedazo de tierra, pero no tienen dinero para construir. Y tienen su pedazo de tierra por muchos años, yo sé que lo tienen por muchos años ese pedazo de tierra, y no han podido hacer nada con él. Yo he conocido otra persona que tienen dinero para comprar un pedazo de tierra y tienen un dinero para edificar una casa y vivir en esa tierra, pero no tienen dinero para sostenerse en el campo. Se van al campo durante un tiempo, ven la realidad de que no pueden sostenerse de la agricultura y muchas cosas ocurren. O viven en la miseria o retornan a la ciudad. ¿Okay? Es el segundo grupo. Yo conozco otro grupo de personas que tienen dinero para comprar la tierra, tienen dinero para construir la casa y tienen dinero para sostenerse en el campo. Yo conozco personas así, ¿okay? Pero la mayoría de ellos tiene serios problemas también. Muchos de los pierden a los hijos. El problema que yo estoy mirando es que pierden a los hijos. ¿Por qué pierden a los hijos? Porque no hubo educación. No hubo escuela. Hubo educación, pero no escuela. Vamos a ponerlo tal vez de esa manera. Hubo educación, pero no escuela. Mira, hermano, ¿qué es lo que ocurre? Ya lo dije anoche. Cuando los niños son pequeños,
Cuando los niños son pequeños, ellos piensan que papá y mamá son quien más saben. Pero después llega una época que ellos crecen y se dan cuenta que papá y mamá no es quien más sabe. Y eso me pasó a mí con mi propio hijo. Yo tengo solamente un hijo, Dios me dio esa bendición. Y yo recuerdo que lo que ocurrió donde yo perdí, el que yo era quien más sabía con mi hijo, fue el álgebra. A mi hijo en tercero de primaria le daban álgebra y a mí me dieron eso en primero de secundaria. Y además eso fue demasiados años y yo no recordaba el álgebra. Y cuando él venía donde mí, yo titubeaba, yo tenía que agarrar el libro para poder contestar a las preguntas. Entonces se dio cuenta que quien sabía era el maestro y que yo no era quien sabía. ¿Verdad? Entonces ahí uno va perdiendo. Ahora, ya yo les dije esta mañana que llega una época en que ellos piensan que quien sabe no es ni papá, ni mamá, ni el maestro, quien sabe son ellos mismos. ¿Verdad? Cuando llegan los 15 o los 16, y dice papá está anticuado. Papá está anticuado, hablamos de eso, ¿verdad? Todos pasamos por esa etapa, ¿ok? Ahora, yo les digo lo siguiente, hermano. Si usted educa bien a sus hijos en la edad preescolar, usted lo educa bien, y después cuando llega a la edad escolar, usted lo envía a una escuela del modelo de Madison, una escuela cristiana, como sea, y ese niño, ese maestro, le enseña los mismos principios que usted le enseñó en su casa, le enseña los principios de salud, cómo cuidar su cuerpo, cómo amar a Dios por encima de todas las cosas. Cuando llega la época en que el niño piensa que él es quien más sabe, se cumple lo que dice el proverbio: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ellos. Pero cuando usted que lo instruye nada más, hay muchos problemas. Y yo se lo estoy diciendo yo se lo estoy diciendo porque yo he vivido esto en demasiados años. O sea, yo estoy mirando esto y les digo, vuelvo y lo repito, bueno, no le he dicho a ustedes, pero debo decirle, hermano, cada vez que un hermano se va al campo y fracasa en el campo, yo me siento culpable. Porque se fueron al campo oyendo mis prédicas y me siento culpable. Okay. Y yo vi muchos de mis hermanos irse al campo y fracasar en el campo. Y he tenido que reevaluar el mensaje al campo, he tenido que reevaluarlo y traerlo al siglo XXI. Cuando la señora lo escribió en el siglo XIX, las cosas eran diferentes. Yo no estoy poniendo por tierra el campo. Escuchen bien, hermanos, no me malentiendan. Yo todavía creo que tenemos que estar en el campo para reflejar el carácter de Cristo. Yo creo eso. Pero yo creo que tiene que ser siguiendo el modelo de Madison y no el modelo de Loma Linda. Hay dos modelos corriendo por aquí, hay un modelo corriendo por aquí, por Sudamérica y por Centroamérica y en el Caribe de donde yo vengo, que es el modelo de Loma Linda. Y yo quisiera, hermanos, queridos hermanos, yo quisiera que ustedes entiendan la diferencia entre el modelo de Madison que hemos estado presentando y el de Loma Linda. Déjeme decirle, ¿qué es lo que ocurre? En Estados Unidos, en la escuela de Loma Linda, ellos daban un curso que se llamaba de médico evangelista. Médico evangelista. Pero por razones legales, ellos tuvieron que cerrar ese curso de médico evangelista. Y un alumno dijo que él iba a continuar dando ese curso. Eso fue en el año 1939. Él dijo que él iba a continuar dando ese curso. Y como él vio que la iglesia lo estaba cerrando, él inteligentemente y correctamente dijo, bueno, para yo hacerlo yo tengo que formar un instituto que no sea controlado por la iglesia como lo es Madison. El año de 1939 Madison estaba en su cúspide. En la parte más alta estaba Madison en el año 1939. Y este hermano comenzó a hacer gestiones para establecer para dar este curso de médico evangelista. Y él fue quien estableció la escuela que en Estados Unidos, en el estado de Georgia, se llama Wildwood. Y ellos comenzaron a graduar, cada 6 meses, hermano, ellos gradúan alumnos en esa escuela de Wildwood. Y Wildwood tiene muchas hijas, como son Uchee Pine, como son Eden Valley, Living Spring y muchas otras hijas. ¿Okay? De esas escuelas,
que son hijas de Loma Linda, han venido aquí a Centroamérica y ellos han establecido ese sistema educativo. Le llamaban fundaciones, pero en esas instituciones no hay educación. Se manda a los hijos, a los padres a educar a los hijos. Igualmente allá en Estados Unidos, esa institución que le hablo, la de Waldorf, también ellos no tienen escuela. No tienen escuela. Y UC Pine no tiene escuela y las otras, ellos no tienen escuela. En cierto sentido, ellos han hecho del brazo el cuerpo. Han hecho todo es sanatorio, todo es médico misionero, todo esto y todo es salud, 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 salud. No hay educación. ¿Okay? Y hay muy poca agricultura. Hay agricultura, pero hay muy poca agricultura. ¿Okay? Muy poca agricultura. Y ese es el modelo que ustedes han visto aquí en Sudamérica. Con el problema que tengo personalmente es que esas instituciones, como el fundador de ella en Estados Unidos dijo que no le iba a poner bajo el control de la iglesia, él decía que él estaba siguiendo el modelo de Madison. Ellos dicen que siguen el modelo de Madison, pero en lo único que siguen el modelo de Madison es que no están bajo el control de la iglesia, pero no siguen los principios educativos de Madison, porque no hay educación primaria, no hay educación secundaria, ni educación superior. Madison era educación primaria, secundaria y educación superior. ¿Okay? Y eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos tener un sistema educativo donde los hijos se puedan educar. Se puedan educar. Okay. Ya le dije y vuelvo les repito, hermano, en mis años he visto muchas personas irse al campo y lo que a mí más me duele es cuando yo veo que pierden a los hijos. Una joven como en los 20 vino donde mí y me dijo, pastor, lo único que no le perdono a papá y a mamá fue que me sacaron de la escuela. Y un papá vino donde mí y me dijo, pastor, mi hijo me odia y él dice que no me perdona que me sacó de la escuela. ¿Okay? Y esos no son los únicos casos. Yo he conversado con decenas de muchachos y de padres donde el problema de la educación es el centro de los problemas que se está teniendo con el mensaje al campo. Ahora, hermano, yo le dije que yo he tenido que reevaluar el mensaje al campo, traerlo al siglo XXI. Yo le voy a decir cuál es el problema del campo. No estoy diciendo que no hay que irse al campo, sí hay que irse al campo, pero hay que irse hay que irse a la escuela de Madison o a una unidad de la escuela de Madison. Le voy a decir cuál es el problema del campo. En primer lugar, en la época de la señora White era fácil vivir en el campo. Usted necesitaba 3 cosas nada más. Usted necesitaba comida, ropa y un techo. Eso era todo lo que usted necesitaba. Hoy día, usted puede vivir así en el campo, pero usted va a vivir en la miseria. Porque en la época de la señora White no había refrigerador. Usted no necesitaba un refrigerador. Y usted puede vivir en el campo sin un refrigerador, pero los productos se le van a dañar más rápido. ¿Ya? Usted puede vivir en el campo sin una lavadora, pero hay tantas cosas que hacer que usted va a tener que pasar bastante tiempo lavando la ropa. Otra cosa es que la familia de hoy no es la familia de la época de la señora White. En la época de la señora White, la familia eran 8 hijos, más papá y mamá eran 10 hijos, y a veces la familia llegaba a 12 hijos, 12. Era fácil repartirse los deberes de la casa. Una limpiaba la casa, una cocinaba, otra lavaba la ropa y todos los deberes se los repartían. Hoy las familias son pocas. De hecho, cuando tienen 4 hijos piensan que tienen muchos hijos. O la familia, bueno, yo tuve un solo porque eso fue lo que Dios me dio. Las familias son cortas. Las familias son cortas. Y entonces eso hace en el sistema económico en que estamos viviendo, que no es el de la señora White, en el cual usted necesita un transporte, usted necesita una lavadora, una secadora, y todas las comodidades que hay, usted lo necesita. Entonces, para usted tener esas cosas, el papá y la mamá tienen que tener trabajo, tienen que los dos trabajar fuera de la casa.
porque con un salario no se vive al nivel que se vive hoy, porque hay que tener demasiadas cosas que no se tenían. No había televisor, no había electricidad, ahora hay que pagar electricidad. Antes no había que pagar electricidad, no había que pagar el agua, no había que pagar el gas, no había que pagar el celular, no había que pagar un sinnúmero de cosas. Usted no necesitaba pagar por el transporte porque usted se transportaba en un burro o en un caballo. Hoy día no. Entonces estamos viviendo un sistema económico diferente. Estamos viviendo un sistema económico diferente. Entonces se necesita un plan diferente. En la escuela de Madison, escuchen mis queridos hermanos, habían 60 industrias. Había 60 industrias. Yo vuelvo a las industrias. Hoy día, hermano, usted no se puede sostener de la agricultura. Usted como familia, usted, su esposo y 4 hijos, o usted, su esposo y 2 hijos, no viven de la agricultura. Son muy pocas personas para usted cultivar todo lo que usted necesita. Y si usted quiere cultivar en gran cantidad para vender, usted tiene un problema muy serio, es que los precios suyos van a competir con compañías grandes que siembran todo con maquinaria. Una máquina siembra, una máquina corta la mala hierba, una máquina cosecha y una máquina empaca y todo. Y usted no puede competir con esos precios. Entonces usted no puede vivir de la agricultura. Es un sueño usted pensar, me voy para el campo y voy a vivir de la agricultura. El agricultor está dejando el campo y se está metiendo en la ciudad porque el agricultor con la agricultura no puede tener las comodidades que existen hoy. No puede vivir con las comunidades que existen hoy. Él estamos viviendo en otro siglo. Entonces, en la escuela de Madison tiene que haber agricultura, claro que sí. Pero el sostén no puede venir de la agricultura. Tiene que venir de la agroindustria o de la industria. Habían 60 industrias en la escuela de Madison. 60 industrias había. Piense eso, hermano. Okay. Piense eso, 60 industrias había en la escuela de Madison. Entonces, el problema serio que tenemos, ya lo he repetido 2 y 3 veces, es que todo el mundo quiere levantar su propia escuela de Madison, su propio puesto de avanzada, nadie se quiere unir con nadie y entonces no existen los puestos de avanzada. Existen algunos por ahí que están siguiendo otra ideología. Ese es el problema que tenemos. Entonces, hermanos, hoy no existe el modelo de Madison, no existe. La escuela de Madison la cerraron en el año de 1900, no recuerdo si 61 o 62. En este momento no tengo mi mente muy en perfecta condición. Pero me parece que fue, yo creo que fue, sí, gracias, 61. La cerraron porque también nuevamente el gobierno vio los edificios que habían sido construidos con piedra, construidos desde principios de... La escuela se comenzó en 1904, esos edificios eran bien viejos y el gobierno dijo, ustedes tendrán que destruir todo esto y levantar nuevos edificios. Ellos fueron a la iglesia y le contaron a la iglesia el problema que estaban teniendo, porque destruir todo eso y volverlo a construir eran unos millones de dólares que ellos necesitaban. Fueron a la iglesia y la iglesia no hay ningún problema. Nosotros construimos todos si ustedes nos entregan la escuela a nosotros. Dios le había dicho a Sutherland y a Magan que esa escuela no debían pasarla a la iglesia. Pero ya Sutherland y Magan habían muerto y estas personas le pasaron la escuela de Madison, se la pasaron a la iglesia. Y en 2 años, la iglesia, en lugar de cumplir su palabra de que todo lo iba a construir de nuevo, la iglesia cerró la escuela de Madison. Y cuando ellos vieron eso, quisieron que la iglesia se lo devuelva, pero ya los documentos estaban firmados y la iglesia no se la devolvió. Hoy hemos aprendido que la señora White dice que la escuela que hemos de establecer en estos años finales de la historia tienen que ser de la orden de Madison. ¿Ok? Y 2 veces yo he pedido a ustedes que digan que si ustedes creen que estamos en los últimos días y todos levantan las manos. Pero entonces la escuela no existe. La escuela no existe. ¿Qué vamos a hacer?
¿Vamos a cruzarnos de brazos y pedirle al gobierno peruano que la haga? ¿O vamos a esperar que los líderes la hagan? ¿O quiénes la van a hacer? Es por eso que yo estaba haciendo énfasis, hermano, que hasta que nosotros no rompamos el yugo de educación mundana, nosotros vamos a estar con los brazos cruzados. ¿Okay? Yo les recomiendo a ustedes que lean el libro Sutherland, que fue el fundador de la escuela de Madison. Él escribió un libro titulado Estudios sobre Educación Cristiana. Ese libro anda circulando por ahí. Si usted no quiere comprarlo, usted puede ir a la página de UPAVision y usted lo puede bajar o usted lo puede leer en la página de UPAVision. Pero usted necesita leer ese libro para que se le abran los ojos, para que usted entienda cuál es la verdadera ciencia de la educación. ¿Entiendan eso? Entonces, hermano, nosotros necesitamos revivir la escuela de Madison y nosotros tenemos que seguir el mismo. Sí, aquí el hermano lo tiene en su mano. Sí, gracias, hermano. Ahí está, el hermano lo tiene ahí. Sí, el libro de Sutherland. Mira, hermano, nosotros necesitamos revivir la escuela de Madison, pero tenemos que seguir, nosotros tenemos que seguir paso por paso lo que Madison hizo. Tenemos que seguir paso por paso lo que Madison hizo. Y ya dije que el primer paso que Madison hizo fue preparar maestros, y el segundo paso que hizo fue levantar unidades. Si con el modelo de Madison nosotros caemos en el mismo error de los puestos de avanzada, de que todo el mundo quiere levantar su puesto de avanzada, nadie se quiere unir con nadie, no se va a revivir la escuela de Madison. Para que la escuela de Madison se reviva, tiene que haber unidad entre nosotros. Y lo voy a decir de esta manera. Está bien que usted no quiera unirse, está bien. Pero lo que entendemos que esto debe ser así, necesitamos unirnos. No sé si me está entendiendo. Y eso es un llamado personal que yo estoy haciendo. Un momentito, hermano, sí. Este es un llamado personal que yo estoy haciendo. Yo estoy haciendo un llamado personal. Si usted entiende que esto debe ser así, yo le pido que usted se comunique con su servidor. Nosotros tenemos que hacer algo. Algo nosotros tenemos que hacer. Yo estoy hablando de tomar responsabilidad. Si Dios dice rojo, nosotros debemos decir rojo. Si Dios dice blanco, debemos decir blanco. Tiene que haber unidad. Si entendemos esto, tenemos que unirnos. Yo no estoy diciendo, yo no espero que todo lo que estén aquí entiendan lo que yo estoy diciendo, pero si usted está entendiendo lo que estoy diciendo, entonces debe haber unidad entre nosotros. Véanlo, hermano, en la palabra de Dios. Vayan conmigo a Malaquías, el capítulo 3 y el versículo 16. Es un versículo que yo se los recomiendo y es fácil de recordar porque es como Juan 3:16. Todos nos sabemos Juan 3:16. Pues no es Juan 3:16, es Malaquías 3:16. Y note lo que dice la palabra de Dios. Dice así: entonces los que veneran al Señor hablaron unos a otros, y el Señor escuchó con atención, y en su presencia fue escrito un libro de memoria en favor de los que reverencian al Señor y meditan en su nombre. Vuelvo otra vez al principio. Entonces los que temen al Señor, dice la Biblia de ustedes, se hablaron los unos a los otros. Hablarse los unos a los otros es símbolo de comunicación. Y es símbolo de unidad. Lo que dice ahí, que los que temían a Jehová se hablaron los unos a los otros, queriendo decir, se buscaron los unos a los otros, se unieron los unos con los otros, se comunicaron los unos con los otros. Eso es lo que nosotros debemos hacer.